Muchas gracias, organizadores. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches aquí, buena tarde para los europeos. Muchas gracias a los organizadores, al profesor Huang, a Qingxi, a Jade y a todo el equipo, en realidad, de la universidad y a la Universidad Global. Y muchísimas gracias también por las presentaciones de todos los participantes de este panel. Dimitri, Galip, Sonia. Me gustaría concentrarme en esta presentación en Francia, que es mi país, pero relacionándola con Europa, con el resto de Europa. Voy a tratar de dividir este discurso en tres partes. La primera, ¿cuál ha sido la alternativa más contundente desde el punto de vista político desde el comienzo de la era neoliberal? Es decir, desde hace 40 años, cuán lejos ha llegado y cuáles fueron los resultados, las consecuencias. Esta experiencia es la que llamamos la experiencia socialista francesa al comienzo de la década del 80. En segundo lugar, ¿cuál es la situación hoy en día inmediatamente antes de la pandemia y durante la pandemia, así como también bueno, seguimos en realidad en este momento en la pandemia, pero digamos la perspectiva post-pandemia? Si es que existe un post, un después de la pandemia. Tercer punto, ¿cuál es la relación entre esta interpretación y Europa, o la Unión Europea, o específicamente el euro? En primer lugar, la alternativa más contundente de los últimos 40 años ha sido la denominada experiencia socialista desde 1981 a 1986 en Francia. Finalizó con un fracaso, una catástrofe. Y dejó cicatrices, no por causa del socialismo, por supuesto, sino porque no fue socialismo justamente. No tiene nada que ver con el socialismo. En este contexto, entonces, Francia presenta una peculiaridad. Es un país en donde la democracia social, a través del partido, o del así llamado Partido Socialista Francés, es el que jugó el rol principal en la guerra social contra el capital, contra las clases populares. Considero que si Francia actualmente está en un estado lamentable, en una situación lamentable, especialmente las fuerzas progresistas, es justamente porque hace 40 años la introducción del neoliberalismo fue el trabajo no de la derecha o los partidos de derecha clásicos, sino que fue el trabajo de los llamados socialistas que François Mitterrand lideró en 1981. Es decir, estuvo Ronald Reagan en Estados Unidos para introducir el neoliberalismo allí. Existió Margaret Thatcher en el Reino Unido para imponer la ley de los mercados financieros en Gran Bretaña.
Y esto en todas las esferas de la sociedad. Nada ocurrió de este modo en Francia. En Francia, al comienzo de los 80, los capitalistas privados permanecieron siendo arcaicos y les permitieron modernizar el capitalismo, y el Estado capitalismo, o llamado, digamos, liderado por el llamado Partido Socialista, que introdujo o implementó el neoliberalismo, que no se llamó neoliberalismo, sino reformismo, las reformas. La elección de, entonces de François Mitterrand aumentó las esperanzas, pero estas esperanzas pronto fueron aplastadas. Yo me limito entonces a decir que esta izquierda se sintió contenta de gestionar la crisis del capitalismo sin proponer un quiebre. El gobierno inició un estímulo de la economía, pero la escala de las nacionalizaciones, particularmente en lo que es el sector bancario, fue muchísimo más limitada que lo que se esperaba o se esperó inicialmente. Así que hubo un cambio de grado y no un cambio en la naturaleza misma. La nacionalización al final se decidió por recapitalizar las empresas y no cambiar el sistema. Ni siquiera se intentó tratar de cambiar el sistema. Por supuesto, hubo muchos aspectos positivos del, de la llamada nueva política económica. Hubo más empleo, menos horas de trabajo, se bajó la edad de jubilación, se aumentó, se aumentaron los salarios, eh, aumentó el consumo de los sectores populares, etcétera. Pero los experimentos salieron muy mal, finalmente. Y la razón oficial de esto tuvo que se adujo que tenía que ver con constricciones externas, pero la cadena entre el aumento del gasto público y el déficit y la deuda pública y la depreciación de la moneda, etcétera, 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 con 3 devaluaciones del franco francés en ese momento, y la decisión por parte del gobierno de no dejar el sistema monetario europeo. Decidieron permanecer adentro del sistema monetario europeo. Por tanto, la estructura del capitalismo francés no se tocó de ninguna manera. Y, de hecho, estas constricciones externas justificaron todo tipo de traiciones. El punto de inflexión entonces tuvo lugar en junio del 82, después de la reunión entre el presidente Mitterrand con el presidente Reagan y con, con la primer ministra Thatcher en la cumbre. Una semana después de esa reunión hubo una nueva devaluación del franco francés y se acompañó esta medida por un congelamiento de los salarios y un congelamiento de los precios. Ese fue el punto de inflexión, entonces, a mediados del año 82, es decir, solo un año después del comienzo de la alternativa izquierda, así llamada, en Francia. En ese momento, entonces, y en ese momento tan temprano, el estímulo de la economía se terminó y comenzaron las medidas de austeridad con el quiebre de la demanda interna y por fin el hecho de que los socialistas estaban haciendo exactamente lo que la derecha soñaba,
o había soñado, pero, y lo hicieron cuando estuvieron en el poder, congelar los salarios, restaurar los ingresos, las ganancias y disparar la inflación. Estábamos en ese momento entrando en la era neoliberal en Francia, con el aumento de las ganancias y el crecimiento y una caída en el crecimiento. Tenemos que entender entonces que en mi país el boom, el motor del boom de los mercados financieros fue el Estado mismo, un Estado muy intervencionista, más, más eh, si conocen esta expresión jacobina, un un Estado francés jacobino, no sé si conocen la expresión, liderado un, por quienes se llamaban socialistas. Esta es la realidad del comienzo del mercado financiero en Francia, del boom, el despegue del mercado financiero en Francia. Gracias, entonces, a este tipo de izquierda particular. El giro a la derecha de este socialismo sucede luego en el 84 con Fabius como primer ministro y con un modelo que hizo que aumentara las desigualdades y el desempleo. Y, de una manera que resultó ser muy excepcional en lo que es la historia del siglo XX en Francia. Fue realmente muy difícil para los sectores populares. Y desde 1988 en adelante, este proyecto se profundizó por parte de otros gobiernos llamados socialistas, a veces incluyendo miembros del Partido Comunista Francés. Se pueden imaginar entonces el desastre para los sectores populares que significó esto, estas medidas profundizadas por parte de gobiernos que se llamaban socialistas. Entonces, es esta nueva derecha, el Partido Socialista Francés, que el que aceptó la orientación antisocial, antidemocrática de la Unión Europea, del acuerdo firmado en el 86 que liberalizaba el capital hasta el Tratado de Maastricht en el 92 que estableció el euro. Por supuesto, este socialismo francés también está asociado con olas de privatización y también con guerras en Medio Oriente y también con la guerra en la ex Yugoslavia. La democracia social estaba en el poder entonces, pero las demandas sociales no se llevaron a cabo, fueron reprimidas, no se escucharon, se reprimieron porque el liderazgo de izquierda de los partidos y de los sindicatos aquí en Francia lentificaron las luchas sociales, las ralentizaron. La democracia social ha traicionado al pueblo y esta es verdaderamente su función, pero también ha esclavizado ha esclavizado al pueblo y lo ha atado a los poderes del dinero. Esto es lo que sucedió en Francia en este periodo, además del sufrimiento individual y social. El resultado de esto fue empujar a grandes partes de la población francesa de la izquierda a las redes de la extrema derecha. Una extrema derecha que el presidente Mitterrand, que recuerden, había había logrado sacar de la marginalidad política a la derecha, gracias entonces a François Mitterrand, la extrema derecha francesa
se volvió, o que aumentó su importancia, se volvió importante en el debate político. Consecuentemente, la izquierda europea, desde los comunistas hasta los verdaderos socialistas, los socialistas auténticos, que son muchos todavía hoy, toda la izquierda europea colapsó. Entonces, la extrema derecha creció por sobre esta basura que dejó el socialismo. Y hasta hoy la situación ha empeorado. Claramente estamos moviéndonos en una dirección hacia días malos, hacia la extrema derecha, probablemente hacia una forma de neofascismo moderno. Un signo de este desplazamiento hacia esta extrema derecha es la represión policial, que tiende a endurecerse, porque desde la segunda mitad de los años 80 las resistencias populares se han ampliado, se han profundizado en Francia. Yo escribí un libro sobre estas luchas populares en Francia. Acá está la tapa. Se llama En Lucha. Les muestro acá el libro. En Lucha. Esto quiere decir luchando. Escribí este libro para poder analizar la lucha popular y las resistencias populares del pueblo francés desde este periodo, desde 1981, o más bien después de los 15 años de neutralización de estas luchas populares, que se recuperan solamente con las huelgas de 1995 contra la destrucción del sistema de pensiones o jubilaciones. Esto en ese momento fue realmente, fueron las huelgas más fuertes en Francia desde mayo del 68. Estas huelgas en contra de la destrucción del sistema jubilatorio, y llevó 10 años más intensificar estas protestas, hasta, como dijo antes Dimitri, hasta la constitucionalización del neoliberalismo en Europa con el referéndum del 2005 en Francia y el voto negativo en Francia a eso. Y teniendo en cuenta los disturbios en los suburbios de las grandes ciudades en Francia entre el 2005 y el 2007. Estas movilizaciones fueron eventos muy importantes junto con el referéndum, que han dejado marcas en la lucha popular en Francia y que encontramos también resabios de esto en la movilización de las chaquetas amarillas y también en otras corrientes de movilización popular en el país. Desde la segunda mitad de los años 2000, de esta década, de los 2000, las olas de protesta se han acelerado, se han amplificado y se han esparcido a todos los sectores de la sociedad, desde activistas medioambientales hasta los sin techo, desde trabajadores inmigrantes a estudiantes, etc. Y principalmente en relación a dos batallas principales que los unifican: aquellas que están en contra de la flexibilización del mercado laboral desde el 2006 al 2016, y por otro lado, las luchas contra la destrucción del sistema jubilatorio desde 2003, en 2010 también, 2019, estos 3 años como hitos importantes. Y justo antes de la pandemia, a comienzos de diciembre y en principios de diciembre, fines de noviembre, principios de diciembre del año 2019,
En Francia comenzó las huelgas más largas y combativas desde mayo del 68, aún más importante que las huelgas de 1995. Y todo esto fue interrumpido y quebrado por la pandemia. Estas huelgas siguieron la insurrección de los chaquetas amarillas, la importancia de la cual fue muy injustamente desestimada. Esto es un evento muy importante y probablemente uno, uno de los mayores impulsos dados a las huelgas, especialmente en el sector del transporte, a comienzos de diciembre de 2019. De esta manera, hoy, en un tiempo tan difícil de pandemia y de crisis, todo el mundo se pregunta cuándo va a recomenzar, cuándo la lucha va a recomenzar. Pero todo el mundo también está seguro de que estas luchas populares van a recomenzar pronto en Francia. Hay certeza sobre esto. Y esto es precisamente por lo cual la burguesía superior cada vez más apoya a la extrema derecha. Entonces, esto es una carrera contra el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a recomenzar la lucha popular antes de la llegada de la extrema derecha al poder en Francia? Esto es la pregunta, de esto se trata. Pero detrás de todas estas luchas está la cuestión de Europa, perdón, del euro, la moneda europea. Desde desde la moneda única, de ninguna manera eh, impidió, perdón, no, la moneda única ha resultado una especie de chaleco de fuerza para el pueblo francés y al igual que otros pueblos europeos. La moneda europea que hemos adoptado, no tuvo un referéndum organizado con el objetivo de lograr el consenso de la población por la alta probabilidad de que los resultados de un plebiscito como este, eventual, hubieran producido resultados desfavorables y hubieran bloqueado la entrada a la eurozona. Este fue el caso en Dinamarca, fue el caso en Dinamarca en el año 2000, también fue el caso en Suecia, muy poco tiempo después, dos países que no tienen el euro como moneda. El euro, entonces, es la culminación del proceso de creación de una moneda única en la Unión Europea, por supuesto. Pero este proyecto fue parte de una lógica de integración del continente que era apoyado activamente por los Estados Unidos. Se aceleró cuando Washington inclinó el sistema monetario hacia la flexibilidad a comienzos de los 70. Y desde los orígenes y desde el Tratado de Roma en 1957, la integración europea ha estado mal entendida. Fue diseñada por los capitalistas grandes, fue diseñada por los más grandes capitalistas y construida no solamente sin sus ciudadanos, sino contra sus ciudadanos. Entonces, los problemas serios que experimenta la eurozona desde el 2010 en adelante, al comienzo de la crisis sistémica que comenzó en los Estados Unidos en el 2008 y que llevó al desangrado de Grecia, a que Grecia se desangre de forma brutal y, y que llevó a que usen los medios
en función de las finanzas, todo esto está conectado con las bases mismas del consumo europeo. Por un lado, querían hacer creer a la gente que se podía crear una moneda, en este caso una moneda única para la eurozona, sin un Estado suprarregional, sin un euro político. Y este error inicial tuvo que ver con creer que se podía converger eh, a economías heterogéneas sin la consolidación de las instituciones europeas a nivel regional y sin una armonización social desde arriba, moverse hacia el progreso. Y finalmente, prácticamente no hubo solidaridad entre países europeos. No hubo proyectos de presupuesto común, prácticamente ninguno. No hubo redistribución. No hubo, lógicamente, convenciones interregionales. Entonces la Unión Europea es más que nada un espacio para el ejercicio del dominio de los oligopolios alemanes y para aseverar sus intereses de estos oligopolios alemanes en base a la moneda única, es decir, el euro. ¿Pero qué es el euro? Es un nuevo marco alemán, un nuevo Deutsche Mark. Es por esta razón que los ingleses se han mantenido por fuera de la eurozona. Tienen problemas, sin duda, con esto, con la integración monetaria en Europa, pero decidieron hacerlo para poder mantener su soberanía monetaria. Eh, por supuesto, hay una cuestión de atlanticismo congénita, pero la cuestión de la soberanía monetaria es absolutamente crucial. Entonces, la Unión Europea constituye un poder central, un bloque central de poder, pero es una construcción supraestatal que trata de mantener relación de desequilibrio entre sus participantes. ¿Me entienden? Es decir, este es un proceso que pretende establecer un sistema de déficit para poder transferir riqueza hacia Alemania a través de el mecanismo del euro. El objetivo no es homogeneizar este bloque regional, el objetivo es hegemonizarlo, es decir, imponer el dominio alemán por sobre en un espacio heterogéneo. Este espacio se mantuvo heterogéneo precisamente por su extensión hacia Europa del Este. Entonces, Alemania se beneficia del euro, que está en paridad con el viejo marco alemán, o quizás un poquito subvaluado en relación a él. Es decir, que Alemania se beneficia de esta situación, favoreciendo sus grandes empresas, pero al mismo tiempo todos los otros países, con poquísimas excepciones, Luxemburgo o Austria, países como esos, quizás los Países Bajos, eh, entre paréntesis, todos estos países, digamos, todos estos países eh, tienen equilibrio fiscal, son refugios fiscales, paraísos fiscales, pero todos los demás son penalizados por una sobrevaluación monetaria.
Y esta sobrevaluación coarta los sistemas productivos nacionales y en esto se vuelven exportadores menos competitivos. La parte alemana pertenece a otro análisis, es decir, el crecimiento del PBI, la reducción de la importación de los productos alemanes también lo muestra. Es un sistema que no tiene sentido. Y tenemos a Alemania que está estancada, en fase de estancamiento sin inflación, es decir, estancamiento sin inflación, o tampoco en ese caso, sin deflación. Entonces, ¿cuál es la situación de los otros países europeos? No pueden devaluar por la moneda única común y es por eso que deben devaluar internamente, es decir, apretar los salarios, reducir los servicios públicos. ¿Entienden a qué me refiero? Si la devaluación no es posible en lo externo, hay que devaluar internamente. La devaluación interna, llamémosla de esa manera, devaluación interna, es la política neoliberal actual. No solo es absurdo, sino que es destructivo, completamente destructivo. Alemania, la mayor muestra de absurdo allí es cómo reinyectan la plusvalía o el excedente dentro de su país. ¿A dónde lo invierten? En los mercados financieros en Estados Unidos, en donde se utilizan para financiar a Estados Unidos de manera interna y externa. Es absurdo, es destructivo, es catastrófico. Mientras tanto, es la búsqueda de la austeridad con un euro estancado, mientras que le abre los brazos a la parte militar de Estados Unidos en sus propios territorios. Deben recordar que sigue habiendo cientos de fuerzas militares estadounidenses en Alemania, incluso hoy en día. Finalmente, los Estados miembros de la eurozona están en competencia entre sí. Tratan de buscar los costos laborales más bajos, hablan de regulaciones para los trabajadores, hablan de regímenes fiscales, impositivos e incluso de refugios fiscales. Y esta muestra de reacción ante la pandemia confirma la falta de solidaridad interna, intraeuropea. Ante esta ausencia de solidaridad, si uno observa las características del Banco Central Europeo, se puede ver a dónde está el problema. El Banco Central Europeo es la única institución de su tipo, incluso comparado con la Fed o la Federal Reserve en Estados Unidos, o el Banco Chino en Asia, o el Banco de Inglaterra, después del Brexit. El Banco Central Europeo es una institución muy peculiar porque no solo es independiente de los gobiernos,
la llamada independencia de los gobiernos, sino que es una institución que prohíbe que los estados entren en deuda con él. En particular, a través de compras de títulos valores de deuda, y tampoco autoriza a los estados que se financien mediante la creación monetaria, es decir, imprimir dinero, billetes, para no generar inflación. El Banco Europeo, el Banco Central Europeo, incluso se niega a permitirle a los estados europeos que se presten crédito entre sí. Existe una prohibición de créditos entre estados en Europa. Y es por eso que todo este marco le da al Banco Central Europeo un poder exorbitante, el poder de obligar a los estados a adoptar políticas neoliberales, o sea, políticas que consideran apropiadas dentro del interés y del interés de las finanzas internas de cada país. Tiene un objetivo: controlar la inflación y no respaldar el crecimiento. O mucho menos respaldar el empleo, mucho menos la ecología, etc. Es por eso que el Banco Central Europeo recientemente debió cambiar su política cuando se empeoró la crisis. Pero en la eurozona, la tasa de crecimiento del PBI de la eurozona está cerca de cero, es casi cero. Para muchos países incluso la tasa es negativa. O sea que hay un problema enorme aquí en Europa dentro de esta configuración. Y durante la pandemia, para evitar la bancarrota de todo este sistema, y todavía ocurre esto, pasan a las transnacionales, que hacen despidos, que contaminan, que acentúan la concentración del capital. Como conclusión, entonces, podría decir que nosotros, los europeos, tenemos que salir de esta trampa, de este infierno, porque para las clases populares esto es un infierno. Muchas gracias.